Buenos días. Hermanos, vamos a intentar, con la ayuda del Señor, transmitir el mensaje que Él nos ha dado para esta mañana. El tema que tenemos para esta mañana es de suma importancia para la Iglesia. Y lo resalto porque el nombre es muy corriente, el título. Y alguno puede pensar, uy, de eso ya sé mucho. Pues este tema que está tan frecuente en nuestras conversaciones y en nuestras predicaciones, incluso el pasado domingo se mencionó al leer el último versículo con que acaba la segunda epístola de Pedro, leímos que decía que creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo habréis adivinado. Vamos a hablar de la gracia de Dios. Es muy corriente. Es algo que decimos, ya lo sabemos. Pero con todo y ser tan básico, os aseguro que no se domina como se debiera dominar. Entender bien la gracia de Dios es fundamental para la vida cristiana. Ya lo sabéis, pues yo lo repito, más fundamental todavía de lo que pensamos, más importante de lo que podemos pensar. Cuanto más avancemos en el conocimiento de la gracia, más vamos a gozarnos en la salvación que disfrutamos y también de ser útiles en este mundo, dando testimonio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. La gracia de Dios abarca toda la vida cristiana y tanto es así que hoy no vamos a poder terminarlo. La gracia nos va a llevar como mínimo 2 mañanas, porque es un tema básico. La gracia de Dios ha sido objeto de mucha atención y estudio por parte de la Iglesia a lo largo de la historia, y es un tema que, no obstante, debe, y a pesar de que está presente en toda predicación, debemos dedicarle de vez en cuando un espacio aparte, por 2 razones: para profundizar más y más en él, y también para que las nuevas generaciones de creyentes entren de lleno en el tema, no pasen de largo, porque es, como digo, básico para nuestras vidas. Con los años, y a través de la historia, como he dicho, la Iglesia ha estudiado mucho ese tema, pues a lo largo de la historia de la Iglesia se ha fraguado una definición de la gracia de Dios, una definición aceptada por la Iglesia Universal. La gracia de Dios es un favor no merecido, un beneficio que no merecemos. En otras palabras, es un regalo de Dios que Él nos da por amor y sin que hayamos hecho nada, absolutamente nada, para merecerlo. La gracia de Dios es la respuesta de Dios a una situación espiritual sin salida alguna para el ser humano en la que estamos sumidos todos sin excepción. Es la respuesta de Dios a una situación en la que estábamos
atados, sin podernos mover. La gracia de Dios también nos permite entender este mundo. Sin tener una idea clara de la gracia de Dios, es muy difícil de entender qué es lo que hacemos aquí. Pues la gracia de Dios nos descubre qué es lo que hacemos aquí, qué opciones tenemos y qué posibilidades. La gracia de Dios nos libra de caer en la desorientación, no saber por dónde vamos. Nos evita el error, nos guarda de la desafección, de la soledad y de tantas otras calamidades que nos asaltan a lo largo de la vida y que lleva a un buen número de personas a no valorar la vida, a vivir sin principios y sin valores, e incluso a renegar de la vida y hasta buscar la muerte en el suicidio. Entender la gracia de Dios es afirmarse y arraigarse en Dios, fortalecerse para no ser llevados de cualquier doctrina o ideología. ¿Cuántas hay en el mundo? Y es desde un fundamento sólido, la gracia de Dios nos permite gozarnos, como ya hemos dicho, ampliamente en la salvación. Pues bien, vamos a dar comienzo a este tema contrastando la gracia con la ley. La gracia y la ley. Entre las muchas tareas en que Dios se ha ocupado a lo largo de los años de revelación, desde el Edén, por todo el Antiguo Testamento, hay dos hechos fundamentales, ambos desconocidos por el ser humano. Uno, Dios se ha ocupado de mostrar, de enseñarnos, de guiarnos para que conozcamos su santidad. El hombre, antes de que Dios dijera qué es santidad, no tenía ni idea de este tema. Y de eso se ha ocupado Dios desde el Edén a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Decirnos qué es santidad. Él es santidad, mostrándonos la santidad en Él. También la segunda cosa que nos ha enseñado desde el Edén a lo largo de los años es la gravedad del pecado que nos separa de Él. Otra cosa de la que no teníamos ni idea. ¿Qué es santidad? ¿Qué es pecado? Este pecado es el que hace imposible que tengamos una relación íntima con Dios. Es un trabajo que Dios se ha ocupado en él y en el que el Espíritu Santo sigue ocupándose hasta nuestros días y que llena el mensaje del Evangelio. El Evangelio que es en el mundo aceptado por muchos, por millones, pero que no obstante es rechazado por la mayoría. En este mundo abundan los que rechazan la soberanía de Dios e incluso niegan su presencia y su santidad. A pesar de todo el trabajo que Dios se ha tomado a lo largo de la historia, todavía hay gente, en cada generación hay gente que
que no entiende todo este asunto. Abundan los que rechazan la soberanía de Dios e incluso niegan su presencia, como hemos dicho. Así que también niegan el reconocimiento del pecado que está presente en el mundo y en cada uno de nosotros. Del pecado sencillamente se niega su existencia o se le llama cualquier otra cosa menos pecado. La ceguera y el autoengaño es total, aún en nuestros días, después de todos los siglos en que Dios se ha ocupado de enseñarnos. Se niega lo que es evidente en nuestras vidas, sencillamente porque no lo podemos evitar. Como no podemos evitar el pecado, no existe pecado. Muerto el perro, ¿no dice? Se acabó la rabia. Pero es eso sabio y eficaz. Es la actitud correcta. Cambia eso las cosas. El resultado es que cada uno termina desviándose por su propio camino, como leemos en Isaías, y da la espalda a Dios. No hay temor de Dios en la humanidad, a pesar de los muchos sufrimientos y desgracias que cosechamos de nuestros actos, de nuestros pecados. Guerras y más guerras, violencia y más violencia, desamor, desafecto, tantas cosas. O sea, a pesar de eso, negamos el pecado. Y eso, a pesar de que Dios nos lo tiene advertido anticipadamente en el tiempo. No es algo que esté oculto. Dios lo ha revelado. Como también nos ha revelado la realidad de nuestra muerte, muerte espiritual, y la exclusión de la vida eterna que viene de la mano de Dios. La ley en ello es fundamental y nos ha sido dada por Dios con un propósito doble, pedagógico y salvador. Nos muestra la realidad de lo que somos ante Dios, ante su santidad y su poder. La ley muestra la perfección del carácter de Dios y evidencia la gran distancia moral y espiritual que nos separa de Él. La ley es muy importante. No es suficiente cumplir una parte de la ley, hay que cumplirla toda, y eso es imposible para el ser humano. Nadie es capaz por sus propias fuerzas de cumplir toda la ley ni de alcanzar la perfección que supone su cumplimiento. La debilidad y decadencia de la humanidad es evidente y no puede vivir en armonía, paz y santidad, aunque quiera, pero no quiere. La realidad que estamos viviendo cada día es que la humanidad no tiene respuesta para sus propios pecados. Por eso dice que no existe el pecado, porque no tiene respuesta para su propio pecado. Si lo reconoce, ¿qué va a hacer con él? Mejor no reconocerlo. Entonces, ¿para qué nos ha sido dada la ley? ¿Por qué se exige su cumplimiento para entrar en la vida eterna si no tenemos posibilidad de cumplirla? Esto es algo importante. Nos da una ley que no podemos cumplir. ¿Por qué, Señor?
Porque la ley refleja cómo es Dios, cuál es su carácter, cuán grande es su santidad, cuán grande es su perfección. Y nosotros, si queremos estar con Él, debemos saber que no lo alcanzamos. Así que la ley nos ha sido dada precisamente para eso, para que nos demos cuenta de cuál es nuestra situación. La humanidad está metida en un hoyo profundo, el hoyo de la mentira y la muerte, del que no puede salir por sí misma. Así que la ley nos muestra una realidad que nos conviene conocer, si es que queremos tener futuro. En Romanos 3:9 leemos un texto muy duro, un texto que levanta ampollas en algunos lectores que tienen de sí mismos un concepto más benévolo. Dice así el texto: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El apóstol Pablo está hablando como judío y se refiere a los gentiles. Dice, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Fijémonos en lo que estamos leyendo. Dice la palabra que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Todo eso somos nosotros. Sus pies son veloces para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo os confieso que cuando leí este pasaje por primera vez en mi niñez, me causó un impacto. Era algo desconocido para mí, pero yo soy así, ¿realmente soy así? Y os confieso que me costaba un poco de trabajo creerlo. Yo decía, Señor, yo no soy así. Pero después, con el tiempo, he descubierto que sí soy así. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿Quieres presumir de que eres bueno? Yo te digo, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Para que toda boca se cierre, dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No sabríamos que robar es malo si la ley no nos dijera no robarás.
no sabríamos que no respetar a nuestros padres es malo si la ley no nos dijera honrarás a tu padre y a tu madre. Y así tantas y tantas cosas. La ley nos condena a todos sin excepción, aún a pesar de tener algunos buenos momentos, que son a los que yo me agarraba cuando leí por primera vez el texto. Señor, si yo, sí, algunas veces, a medida que vas entrando en años, te das cuenta de que las cosas son como dice la palabra de Dios. Porque todos somos pecadores y débiles. No importa lo que hagamos, el pecado está en nosotros. Somos pecadores. Somos pecado. ¿Quién ama perfectamente? ¿Quién es paciente perfectamente? ¿Quién es humilde perfectamente? ¿Quién no desea, no codicia? Y podríamos decir tantas cosas más. Está claro que la ley no es el camino para la salvación, porque la ley todo lo que hace es exigir y condenar. No puede hacer otra cosa, porque no puede cambiar a la persona, y las personas lo que necesitamos es ser cambiadas. Todos necesitamos una garlopa que nos cepille bien. Todos. Porque no hay bueno ni aún uno. Por eso la salvación no es por obras, porque no puede ser por obras. Ya lo hemos leído. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pretender ser lo suficientemente bueno y santo como para agradar a Dios y ganar la salvación no funciona. Porque nadie puede alcanzar por sí mismo, y es de lo que se trata, la santidad de Dios. ¿Quién puede alcanzar la santidad de Dios? Lo podemos leer en muchos lugares de la palabra. En Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Es lo suficientemente claro? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, apartados, excluidos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta es, nosotros, nada. Nada. Porque nada podemos hacer. Pero Dios sí puede. Puede hacerlo y lo ha hecho. ¿Ah? Entonces, la ley, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace? La ley ha dado lugar a la gracia de Dios. Dios nos ha revelado que somos pecadores y Él ha propiciado un camino de gracia. La gracia y la justicia de Dios. La gracia de Dios, por amor, ha puesto en marcha su justicia. No se ha quedado
con el dedo acusador, eres pecador. No se ha quedado ahí. Él ha establecido una justicia que vamos a ver ahora para que podamos entrar en ella. El texto bíblico lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha puesto en marcha su gracia. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice: el Verbo, la palabra viva y eterna, el Hijo, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud hemos recibido todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendita acusación la de Dios. Eres un pecador perdido. Pero ven aquí, vamos a entendernos. Esa es la gracia. No mereces nada, pero ven, nos vamos a entender. Esto es fácil decirlo, pero hermanos, yo os animo a que abráis vuestras mentes y vuestros corazones y esforcémonos en entender esto bien. Estábamos muertos y Cristo nos da vida. Esa es la obra de Dios. Es tremendo. Ante la imposibilidad que tenemos de alcanzar por nosotros mismos la vida eterna, Dios, en su gracia, en su amor y poder, ha abierto un camino que es gratuito para nosotros, además eso. Por eso es por gracia, no cuesta nada, pero que para Él tiene un costo altísimo. Y esta es la otra faceta tremenda en la que me gustaría insistir en esta mañana. Tremenda faceta de la gracia de Dios. La gracia de Dios a mí no me cuesta nada. Pero a Él le va a costar todo. La salvación es un acto de justicia que ha llevado a Dios, por amor, a sobrellevar y cumplir en sí mismo la sentencia de muerte que pesa sobre nosotros.
Él es el que ha sentenciado que la paga del pecado es muerte, por cuanto el pecado no puede permanecer delante de él. Pero también es el que ha cumplido su propia sentencia, sustituyendo al pecador ante la muerte. Yo lo pienso una y dos veces y no termino todavía de captar el alcance tan tremendo del amor de Dios. ¿Te tengo que mandar a la muerte? Pero mira, no quiero. Te amo tanto. Si quieres, yo muero por ti. Tremendo. Y además dice, si quieres. Dios es el justo que sentencia. Es justo y no tiene más remedio que sentenciar. Y a la vez es el que justifica, enfrentándose él mismo con su sentencia. Entrega su vida en lugar del pecador, entrega su vida por mí, y gracias a Dios por su poder, porque tiene poder para volverla a tomar. Tremendo, tremendo. Lo ha hecho en la persona del Hijo. El Hijo, el Verbo eterno, en quien se ha humanado y desde su humanidad se ha enfrentado a la muerte por nosotros y la ha vencido. Es lo que estamos celebrando hoy. Leemos en Filipenses 2, dice, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo todavía más al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Si se ha humanado para poner en mi lugar y tomar mi sitio y darme la vida. De esta manera, mediante su muerte y resurrección, la vida que Adán torció y mató, Cristo la ha restituido. Es más, la ha superado, engendrando hijos espirituales. Es decir, con una nueva naturaleza. O sea, que no solamente me ha salvado, sino que además me está dando una vida nueva superior. Como dice la palabra, cosas que mente no captó, que mente humana no podía ni imaginar, es lo que Dios ha hecho por nosotros.
Dice Romanos 5, así pues, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, seguimos el camino de Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, se hiciese evidente. Mas donde el pecado abundó, cuando pesaba mucho, cuando no se podía soportar, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. La justicia de Dios ha vencido a la muerte y al diablo que la propició. El camino de la salvación está abierto y el costo lo ha pagado nuestro Dios. ¿Por qué está abierto el camino de salvación? Porque Jesucristo ha resucitado. No se ha quedado en una tumba. Ha dejado la tumba vacía porque ha vencido, ha matado a la muerte, ha cambiado las cosas, ha traído vida nueva, una nueva criatura, una nueva generación de seres. Durante toda esta pasada semana, las calles de España se han llenado de procesiones, paseando imágenes que dicen representar a Jesucristo en sus sufrimientos y clavado en la cruz. Bueno, la intención no es censurable, pero la realidad es que la palabra de Dios lo prohíbe. Lo dice claramente en Éxodo 20, no te harás estatua ni imagen semejante a lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Me vas a meter a mí en una imagen? Como dice en Isaías, es capítulo 42, tienen boca y no hablan, oídos y no oyen, pies y no andan. Lo que hay que celebrar es que Cristo ya no está clavado en una cruz, sino sentado en su trono de gloria, triunfante sobre la muerte y el pecado, gozándose en el fruto de su obra de salvación. Gozándose del fruto de su gracia infinita. Y eso, recordar su muerte y resurrección, lo hacemos cada domingo, aquí, en este lugar y en otros muchos, tal como Él lo mandó. No necesitamos pasear imágenes, porque Él vive en nuestros corazones.
no está en la tumba. No está clavado en una cruz. Bueno, vamos a terminar, que me estoy alargando mucho. ¿Cómo se accede a la gracia de Dios? Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. Una justicia que está testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por qué ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, dice, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué puede hacer el hombre por sí mismo? Nada. Por eso la gracia es eso. Un favor no merecido. Un regalo. Una redención gratuita. Amor incomparable de Dios. Justicia divina. El pecado ha sido matado, destruido. Justicia divina, sacrificio total por parte de Dios, quien nos sustituyó ante la muerte, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos sobre sí mismo, venciendo sobre la muerte y sobre quien tenía el imperio de la muerte. Es la gran obra de rescate que nadie imaginaba, llevada a cabo por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Ante semejante obra de redención hecha a nuestro favor y de la que somos testigos directos, porque se ha realizado todo delante de nosotros, ante nuestros ojos. No es que nos lo cuenten. Y además de forma convincente. La tumba está vacía. Ya quiso el diablo engañar, decir que todo era mentira, pero el diablo ha sido vencido, no ha podido engañar. Solo se nos pide una cosa. La gracia de Dios solo pide una cosa. Creer a Dios en la persona de Cristo y aceptar su amor. Qué difícil, ¿verdad? No es difícil. No es difícil. ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que ha hecho
una obra tan ingente por nosotros, que se ha sacrificado por nosotros, por mí. Yo no sé vosotros, pero yo no tengo problema en creer. El Señor Jesucristo lo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Con qué sencillez? El que a mí viene tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Dios en su gracia nos invita, fíjate a qué nos invita, a unir nuestro destino al suyo. Esa es la salvación. Unir nuestro destino al suyo, y esto por toda la eternidad. Dios te invita a ser su compañero, su amigo, con categoría de hijo, por toda la eternidad. El pecado nos lo impedía, pero Dios en su gran misericordia y poder lo ha cambiado todo. Ha quitado del medio al pecado y lo ha vencido. En Cristo la puerta a la eternidad está abierta y solo hay que entrar por ella. Es un acto de fe, de confianza en Dios, de respuesta a su amor. El autor bíblico pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y afirma: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La obra de la salvación está hecha. Solo falta que la aceptemos en lo profundo de nuestro corazón y que lo confesemos. Yo espero que aquí no haya ninguno esta mañana que rechace la gracia de Dios. Dios se ha tomado muchas molestias por nosotros. Espero que no haya sido inútil para ti. Yo no sé si hay alguien aquí que desea aceptar la gracia de Dios, que no lo ha hecho antes. Si hay alguien que quiere levantar la mano o quiere ponerse de pie, estamos a su disposición para contestar cualquier pregunta. Tenemos un Salvador tan grande, una salvación tan grande, una vida tan grande delante de nosotros. Que el Señor os ayude y os ayude a cada uno a tomar buena nota y una buena decisión.
Dentro de 15 días vamos a volver a hablar sobre este mismo tema, pero para meditar en cómo vivir la gracia de Dios. Hasta aquí hemos hablado de la gracia de Dios, en qué consiste. Ahora nos falta profundizar en cómo podemos vivir o cómo debemos vivir en la gracia de Dios. Si su gracia nos ha salvado, su gracia tiene una vida abundante para nosotros, porque su gracia no es inútil. Su gracia es poder, es infinita. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, a gozarnos en Él, a disfrutar de su gracia. Gocémonos en nuestra vida, hermanos. Vivimos en la gracia de Dios para toda la eternidad. El tiempo aquí, en el cuerpo, solamente es para conocerlo. Es un tiempo breve, con todo lo que nos espera. Que el Señor nos ayude.